un placer saludarles a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Es un privilegio nuevamente poder congregarnos aquí juntos. Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Ustedes han venido al mejor lugar, han venido al lugar a escuchar palabra de Dios en esta hora. Y hoy, hermanos, quiero decirles a manera de anuncio de que vamos a comenzar una serie muy importante a partir de este sábado. No todos los sábados, porque obviamente tenemos un horario de predicadores aquí en esta iglesia y hay otras personas que también intervienen cada semana, pero cuando este servidor tenga la oportunidad de dirigirme una vez más a cada uno de ustedes, vamos a tratar de continuar con esta serie, y esta serie la hemos titulado El Juicio Investigador. ¿Por qué es tan importante esta serie? ¿Por qué se habla tan poco hoy en el mundo cristiano, dentro del pueblo profeso de Dios? ¿Por qué se habla tan poco de este tema, siendo que es el tema más importante que nos debe concernir a nosotros como creyentes, cristianos, como pueblo de Dios en este tiempo en que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Cristo está ahora en el santuario celestial, en el lugar santísimo, terminando prácticamente su obra de intercesión por nosotros, llevando a cabo una obra que comenzó de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14 en 1844, la obra del juicio investigador o el acto de borrar los pecados. Así que, hermanos, yo pienso que no hay otra obra más importante que esa que se está llevando a cabo en el santuario celestial. Y como leíamos hoy en la lección, Satanás odia todas estas verdades que tienen que ver con estos mensajes para el tiempo del fin, los mensajes de los tres ángeles, porque esos mensajes nos llevan prácticamente a la obra que Cristo comenzó a hacer en el santuario celestial. Pero de eso vamos a ir hablando a través del desarrollo de esta serie tan importante. Así que por favor, recuerden que estos temas están siendo grabados simultáneamente y así usted lo puede obtener completamente gratis. Voy a comenzar, mis queridos amigos y hermanos aquí presentes, leyendo una declaración muy importante. Yo sé que ustedes la han leído en sus hogares, porque me atrevo a decir que la gran mayoría de ustedes tienen este libro en sus hogares que se llama Primeros Escritos. Primeros Escritos es un libro muy extraordinario. Si usted no lo tiene, yo le recomiendo que usted trate de obtenerlo, porque es un libro muy hermoso. Y allí en la página 63 de este libro, Primeros Escritos, presten mucha atención a esta declaración tan importante que dice allí en ese libro. Dice: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades? Muchas. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué es lo que necesita el rebaño? La verdad presente. Dice: he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Sigue diciendo la misma página, óiganlo bien, pero los temas como el santuario. ¿Cuáles temas, hermanos? El santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Si ustedes notan esta declaración que se encuentra en Primeros Escritos, página 63, usted lo puede leer en su hogar, la mensajera del Señor está diciéndonos a nosotros que los temas más importantes para el rebaño en este tiempo del fin son los mandamientos de Dios, la verdad del santuario, la profecía de los 2300 días, la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a cabalidad esos mensajes, nosotros como pueblo remanente de Dios nos vamos a establecer firmemente en la verdad. Y no hay nadie ni nada que nos mueva de esa creencia. Y uno de esos mensajes, mis hermanos,
es precisamente el juicio investigador. ¿Por qué? Porque justamente al final de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, comenzó algo en el cielo, comenzó una obra muy maravillosa, comenzó la purificación del santuario. ¿Qué es la purificación del santuario? Bueno, la purificación del santuario es precisamente eso, el acto de borrar los pecados del pueblo de Dios en esta tierra. Eso es lo que Cristo está haciendo prácticamente por nosotros. Pero hay un mensaje angelical que ustedes han leído. En Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6 habla del evangelio eterno. Pero Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7 comienza con el mensaje del primer ángel. Y les pido por favor de que vayan conmigo a sus Biblias en el mensaje del primer ángel en Apocalipsis capítulo 14. Espero que todos hayamos traído las Biblias. Si usted no trajo una Biblia por casualidad, tal vez porque salió demasiado deprisa de su hogar o algo, pues les exhorto de que anoten cada uno de estos textos bíblicos para que así, en la comodidad de su hogar, usted los pueda leer, estudiar detenidamente y podamos darnos cuenta, mis queridos hermanos, de que lo que se predica detrás de este púlpito, en esta iglesia, cada semana, es única y exclusivamente palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7 dice, temed a Dios y ¿qué? Y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Maravillosas palabras. Ahí está contenido el mensaje del primer ángel para el tiempo del fin. Ahí habla de qué cosa, ahí habla de un juicio, ahí habla de que ha llegado la hora del juicio. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que se está llevando a cabo un juicio en estos momentos? El mundo no lo sabe. La gran mayoría del mundo desconoce estas verdades. Por eso Satanás odia tanto estas verdades. Y por eso Satanás no quiere que el pueblo de Dios, quien recibió de manos de Dios estas verdades, no las predique al mundo. ¿Por qué? Porque el mensaje de los tres ángeles es prácticamente un mensaje de preparación. Tenemos que prepararnos para ese juicio que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque cuando nuestros nombres sean llamados a compadecer ante el juez de toda la tierra, Cristo está a nuestro lado para confesarnos ante el Padre, ante la hueste celestial y ante todo el universo. Pero si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, lamentablemente nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado que es Cristo Jesús, no podrá confesar nuestros nombres delante del Padre cuando nuestros nombres sean llamados ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, como leíamos ahí en Eclesiastés 3:17. El Señor va a juzgar tanto al impío como al justo. Nadie, mis queridos hermanos, escapará del juicio de Dios. Pero el profeta Daniel tuvo el privilegio de ver esa escena del juicio. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Acompáñenme, por favor. Daniel, capítulo 7, versículo del 9 al 10. Ustedes conocen esos textos, solamente un repaso. Daniel, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Dice así el Señor en su palabra. Daniel 7, capítulo 7, versículo 9. Mientras yo contemplaba los cuernos, o estoy leyendo el 8, pero leo el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Quién era ese anciano de días? Dios, el Padre, ¿verdad? Dice el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. Qué maravilloso. Ahí el profeta Daniel tiene la oportunidad de ver la escena del juicio investigador en el cielo. Muy importante, porque ya lo leímos, que el libro de Apocalipsis, el mensaje del primer ángel, proclama al mundo que se está llevando a cabo o que ha comenzado un juicio.
en estos momentos. Muy importante que nosotros meditemos en esas palabras. La palabra millares de millares en hebreo es ribó y significa miriada, número grande, 10,000 por 10,000, dice el diccionario hebreo de Strong's, 10,000 por 10,000. Si usted multiplica 10,000 por 10,000, le da 100 millones. O sea que ese trono de Dios, el cielo, la hueste angelical, son 100 millones, son millones y millones de ángeles que están siendo ¿qué? Testigos, mis queridos hermanos, de la obra del juicio investigador. Es importante que nosotros pensemos en eso, por favor, porque a veces nosotros creemos que nadie nos está mirando. Estamos tal vez haciendo algo y dice, nadie me mira, nadie me observa. Pero no, hay testigos, hay millones y millones de ángeles que están presenciando las escenas finales de la historia de esta tierra. El periodo del juicio investigador es anunciado en el tiempo del fin. Si usted no lo sabía, acompáñeme allí en Daniel, el capítulo 12. Allí mismo en Daniel, pero el capítulo 12 del libro de Daniel. Y leeremos los versículos 4 y el versículo 9. Son textos muy conocidos. Capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 4 primeramente, y después leemos el versículo 9. Noten cómo dice, pero tú, Daniel, ¿qué dice ahí? Cierra las palabras y ¿qué? Y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Si ustedes notan, la orden que recibió Daniel es que sellara y cerrara un libro. O sea, la porción del libro de Daniel que tiene que ver con el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo iba a estar ese libro cerrado y sellado? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, dice ahí el versículo 4. Y la ciencia, dice ahí, se iba a aumentar. O sea, el conocimiento. Cuando ese libro, mis queridos hermanos, fuese desellado en el tiempo del fin, el conocimiento en cuanto a los libros de Daniel y Apocalipsis, en cuanto a las profecías del tiempo del fin, iba a ser aumentado. Pero noten lo que dice el versículo 9. Dice así, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están como cerradas y selladas. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Así que es importante, si ustedes notan en esos dos textos solamente que leímos, hay tres palabras en hebreo muy claves. Número 1, cierra, Daniel 12:4, que quiere decir guardar en secreto. Secreto o cerrar o cubrir, de acuerdo al diccionario Strong's. También aparece la palabra sella en Daniel 12:4 y el versículo 9, en ambos versículos. Y la palabra sella en hebreo es cerrar, sellar, sellado o sello. Y aparece la última palabra, ciencia. Ciencia en hebreo es conocimiento, ciencia, conocer, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría. Muy importante que nosotros pensemos bien y meditemos en el contenido y el significado de cada una de las palabras que aparecen en nuestras Biblias. Porque así es que se escudriña la palabra del Señor. Preste mucha atención, mis queridos hermanos. El evangelio eterno es dado en el tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 6. Es el evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvar al hombre del pecado, de acuerdo a Romanos 1:16. El apóstol Pablo daba siempre ese testimonio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, de acuerdo a Romanos 6:23, es ¿qué cosa? La muerte. Pero el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, nosotros no tenemos que morir en nuestros pecados. Cristo Jesús nos da el poder a nosotros a través del evangelio para alcanzar la victoria sobre nuestros pecados. Solo hay un evangelio, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículo 8. Y no hay otro evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solamente. El que predique otro evangelio, dice Pablo en Gálatas 1:8, aunque sea un ángel del cielo, sea como, sea anatema. ¿Por qué? Porque ese evangelio ha de ser predicado en el tiempo del fin.
Juan, el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, ve a uno sentado también en el trono, así como lo vio Daniel, si ustedes no sabían, no lo sabían. Vamos al libro de Apocalipsis, acompáñenme por favor. Apocalipsis, capítulo 4, y vamos a leer unos textos allí muy interesantes. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el más fácil de encontrar. Apocalipsis, capítulo 4, y leemos los versículos del 2 hasta el 4. Apocalipsis 4, versículo 2. Aquí hemos venido a estudiar la palabra del Señor, mis hermanos. Así que yo les exhorto de que mantengan sus Biblias abiertas, sus libretas disponibles, para que así nos dejemos guiar por una así dice Jehová. Apocalipsis 4, versículo 2, noten cómo dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, está dando Juan testimonio, y he aquí un trono establecido ¿dónde? En el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué ve Juan qué ve Daniel, en Daniel capítulo 7? Ve uno sentado en el trono, el anciano de días lo llama Daniel. Uno sentado sobre ese trono. Seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto ¿a qué cosa? A la esmeralda. Versículo 4, noten cómo dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Si ustedes notan los versículos que leímos de Daniel capítulo 7, Daniel también vio tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muy importante, Daniel 7:9 lo leíamos. Dice que se sentó un anciano de días y fueron puestos o colocados tronos. Vamos ahora a ver qué dice Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 1. Acompáñenme por favor. Apocalipsis 5:1. ¿Qué nos dice? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Y cómo estaba ese libro? Sellado. ¿Con cuántos sellos? 7 sellos. ¿Qué le dijo Dios a Daniel en el capítulo 12 y el versículo 4? Cierra y sella, ¿qué cosa? El libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuál fue el único libro que fue sellado? La porción del libro de Daniel que tiene que ver con los acontecimientos del tiempo del fin. Muy importante, nunca pierdan esa línea de pensamiento, por favor. Daniel se le dio la orden de que sellara ese libro, y Juan tiene el privilegio y la oportunidad de ver a uno sentado sobre el trono con el libro de Daniel, con la porción del libro de Daniel en su mano derecha, sellado con 7 sellos. Muy importante, es muy importante. El rollo que fue sellado por Daniel se abre, óigalo bien, cuando Juan ve al que está sentado ¿dónde? En el trono. Leamos Apocalipsis 5:2, por favor. Apocalipsis 5:2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ah, mis queridos hermanos, ¿quién era digno? ¿Quién era digno? ¿Quién es digno? ¿Quién era digno o quién es digno de abrir el libro sellado? Ustedes saben la respuesta, pero vamos al libro de Daniel nuevamente, porque la palabra de Dios es su propia intérprete. ¿Estamos de acuerdo? Daniel capítulo 7, y vamos a leer el versículo 13. Muy importante, primeramente. Daniel capítulo 7 y el versículo 13. Noten cómo dice. ¿Están conmigo? Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién venía? Uno como quién? Como un hijo de hombre, que vino hasta donde quién? Hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Pregunta: ¿quién sería o quién será ese hijo de hombre? Bien, nosotros sabemos la respuesta. Noten lo que dice el versículo 14, mis queridos hermanos. Y dice: y le fue dado ¿qué cosa? Dominio, gloria y ¿qué más? Y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué maravilloso, mis hermanos. ¿Quién es ese hijo de hombre? ¿Quién? Cristo Jesús, como lo leímos en Apocalipsis 5:2. ¿Quién es digno de abrir y desatar sus sellos? ¿Quién? Solo Jesús.
Veamos a ver qué dice Daniel capítulo 7. Ya lo leímos, ¿verdad? El versículo 14. ¿Qué recibió este hijo de hombre del anciano de días? ¿Qué recibió? Recibió tres cosas muy importantes. Dominio, gloria y ¿qué más? Y reino, mis hermanos. ¿En qué momento Cristo recibe esas tres cosas? En el momento que Él viene hasta donde está el anciano de días, hasta donde Él está sentado en el trono. ¿Y quién es el único que recibe esas tres cosas? Vamos a ver, vamos a la primera, dominio. Acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a estar viniendo y yendo a Daniel y Apocalipsis. Así que estén preparados por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Noten lo que dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Ese hijo de hombre, cuando llegó hasta donde estaba el anciano de días, recibió tres cosas de mano de él, del que estaba sentado en el trono: dominio, gloria y reino. Apocalipsis 1:6, ¿cómo dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, o sea Cristo, porque así lo dice el versículo 5. Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Esa palabra gloria e imperio, la palabra imperio en nuestra versión es dominio. Si usted la busca en una versión King James, en inglés dice dominion, en griego también. Así que Cristo recibió todo, ¿qué cosa? Del dominio. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, Él venció el pecado y por lo tanto es digno de recibir el dominio, la gloria y el reino. Ese reino que había perdido nuestros primeros padres, ¿se acuerdan en el Edén? Dios le dio todo el poder a nuestros primeros padres, les dio toda la majestad, la potestad de toda la tierra para que la sojuzgaran y para que tuvieran el dominio sobre ella. Pero nuestros primeros padres, por causa del pecado, perdieron ese dominio. Satanás se lo arrebató y por eso Cristo decía: el príncipe de este mundo es Satanás, pero él no tiene ¿qué cosa? Potestad sobre mí. Gloria a Dios, hermano, en esta mañana por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús le arrebató el dominio, le arrebató el poder, la majestad a Satanás y nos devuelve a nosotros una vez más en el tiempo del fin ese poder, ese dominio y ese reino si somos fieles. Gloria, porque dice que se le dio dominio, gloria y reino. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 12. Noten lo que dice. Decían a gran voz, o sea, las huestes angelicales, los ancianos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes que están delante del trono de Dios, dicen a gran voz, dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, el cordero que fue inmolado. ¿Quién, hermanos? El cordero que fue inmolado es ¿qué? Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién pertenecen esos atributos? Solo a Cristo Jesús. Reino, Apocalipsis 11:5, porque también se le iba a dar un reino. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, noten cómo dice. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Maravillosas palabras. ¿En qué momento Cristo recibe todos sus atributos? Cuando Él viene hasta donde está el anciano de días. Cuando comienza la obra del juicio investigador, porque Daniel dijo, o Daniel vio, dice, el anciano se sentó en su trono, se pusieron tronos y los libros fueron ¿qué cosa? Abiertos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 5, por favor. Apocalipsis 5, versículo del 4 hasta el 7. Son textos que ustedes conocen, pero necesitamos leerlos. Apocalipsis capítulo 5, 4. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, gloria a Dios, para abrir ¿qué cosa? El libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie ¿quién?
un cordero como inmolado. Cristo Jesús fue inmolado, gloria a Dios. Dice allí que fue inmolado, que tenía ¿cuántos? 7 cuernos. Sí, esto es simbólico, o sea, eso es todo el poder que se le dio a Jesús. 7 cuernos y 7 ojos, toda la sabiduría, todo el conocimiento, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y noten lo que dice el versículo 7, y vino, lo mismo que vio Daniel, vino uno como hijo de hombre hasta donde estaba el anciano de días, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, gloria a Dios. Cuando comenzó a desatarse entonces esos sellos, cuando recibió de la mano del que estaba sentado en el trono el cordero inmolado, ese libro de Daniel que había sellado, ¿cuándo? Cuando comenzó el juicio investigador. Vamos a leer aquí un pensamiento que ustedes tienen en sus hogares, este maravilloso libro que se llama El conflicto de los siglos. Anoten esta cita, por favor. Conflicto de los siglos, página 533 y 534. Les exhorto de que lean ese capítulo completo. Yo sé que ustedes lo han leído, pero este capítulo hay que leerlo una y otra vez. El capítulo 29 del conflicto de los siglos, el juicio investigador. Es un extraordinario capítulo. Y noten lo que dice la página 533. Dice, la venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Aquí está hablando de Daniel 7, 13 y 14, cuando llegó ese hijo de hombre hasta donde estaba el anciano de días. Dice que esa venida no es la segunda venida de Cristo a esta tierra. Dice, Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio, la gloria y el reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Presten mucha atención, por favor. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su misericordia, de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Por eso es que Satanás odia estas verdades, mis hermanos. Por eso es que Satanás no quiere que estas verdades se prediquen hoy en las iglesias. Porque Satanás sabe que si nosotros no estamos preparados para ese juicio, si no estamos viviendo a la altura de la obra que está haciendo Cristo en el cielo, estamos perdidos completamente. Y es por eso que Él no quiere que estas verdades se hablen ya. Estas verdades ya no son populares, se han convertido en verdades impopulares dentro del pueblo profeso de Dios en esta tierra. Pero por la gracia de Dios, y no lo digo con jactancia, por la gracia de Dios en esta iglesia, mis hermanos, se predicarán estas verdades hasta que Cristo venga. Tenemos que predicarlas, tenemos que advertir a un mundo allá afuera que Cristo viene pronto, que el juicio se está terminando, que la gracia está a punto de terminarse y las personas necesitan conocer esas verdades, porque de lo contrario, seremos ¿qué cosa? Seremos culpables por no advertir al mundo de esa sangre, esas almas que están allí afuera. ¿Qué tiempo establece la Biblia entonces para revelarnos cuándo comenzó el juicio investigador? Vamos al libro de Daniel nuevamente, porque la palabra de Dios marca esas pautas. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, y vamos a leer unos versículos allí muy interesantes. Daniel 7, comenzando en el versículo 1. Ustedes conocen esos textos, los vamos a leer rápido. No nos vamos a detener mucho en ellos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, dice el versículo 1, Daniel capítulo 7, tuvo Daniel ¿qué cosa? Un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dice el versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas
y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, o sea, una tercera bestia, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, dice Daniel, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8, óigalo bien, preste mucha atención por favor, el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Nosotros hemos identificado ese cuerno por profecía bíblica, pero lo vamos a ver más adelante. Versículo 9, ¿qué dice Daniel? Estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos, y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama ardiente o llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Concluye el versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si usted nota esos versículos, la obra del juicio investigador está en paralelo con el poder del cuerno pequeño. ¿Lo notaron, mis hermanos? El poder del cuerno pequeño abarcaría un tiempo profético de 1260 años. O sea, se le permitiría a este cuerno pequeño perseguir y matar a los santos del Altísimo. Vayamos a Daniel 7, versículo 20 y versículo 21. Si ustedes notan, la obra del juicio investigador está en paralelo prácticamente con la obra del cuerno pequeño en profecía bíblica. Daniel 7:20 dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, o sea, esa cuarta bestia, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Note cómo dice el versículo 21 de Daniel capítulo 7, estoy leyendo, y veía yo que este cuerno hacía guerra ¿contra quién? Contra los santos, y los vencía. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, el pueblo de Dios. O sea, este cuerno se levanta en determinado momento profético y persigue a los santos del Altísimo. ¿Qué más iba a hacer ese cuerno pequeño? ¿Qué más iba a hacer aparte de perseguir a la iglesia? Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 24. Por favor, acompáñeme. Daniel 7, 24. Así es. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vuelve y lo repite y hace énfasis una y otra vez allí el profeta Daniel. Versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, ¿y qué cosa? Y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, hasta 3 tiempos y medio, o sea, 3 años y medio, como usted quiera llamarlo, o 1260 días. En profecía bíblica equivalente a 1260 años. Pero noten lo que dice el versículo 26. Pero ¿se sentará quién? ¿Se sentará quién, hermanos? El juez. ¿En qué momento se sentó el juez? Cuando comenzó una obra ¿de qué? De juicio. Se sentará el juez, dice el versículo 26, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Qué maravilloso, mis hermanos. Al final del poder del cuerno pequeño se le iba a quitar prácticamente ese poder. ¿Cuándo? Cuando el juez se sentara. Nosotros sabemos que ese cuerno pequeño representa a Roma papal en profecía bíblica. Roma papal persiguió a los santos del Altísimo desde el año 538.
después de Cristo, cuando su reino o su trono fue establecido hasta el año 1798. Al final de ese periodo profético de 1260 años, o de 3 tiempos y medio, o de 3 años y medio, como usted quiera llamarlo, el Papa Pío VI fue llevado al cautiverio a Francia por órdenes de Napoleón Bonaparte por medio de su general Berthier el 20 de febrero de 1798. Todo eso está en la historia, mis queridos hermanos. El papado recibe esa herida de muerte, como dice Apocalipsis capítulo 13. Todos los historiadores pensaban de que el papado iba a desaparecer, pero la Biblia dice que esa herida iba a sanarse. Así que cuando el juez se sentó, dice Daniel capítulo 7 versículo 26, se le quita el dominio al cuerno pequeño. O sea, mis queridos hermanos, que este mensaje es muy importante para nosotros en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ese cuerno pequeño nuevamente va a obtener el poder en el tiempo del fin. Va a perseguir a los santos del Altísimo una vez más. El pueblo de Dios va a pasar por pruebas muy difíciles. Quizás no estamos preparados para ello, pero Satanás va a trabajar fuertemente una vez más en el tiempo del fin a través de este poder. ¿En qué iba a consistir la obra del cuerno pequeño? Bien, ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Estoy leyendo Daniel 7:25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es interesante. La ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. En el original dice, hablará palabras contra el Altísimo. Si usted lee una versión original, dice, hablará grandes palabras. Muy importante. Solamente este poder es el único que se ha levantado en la tierra para desafiar la ley de Dios, para cambiar la ley de Dios. Pensará en cambiar los tiempos y ¿qué cosa? Y la ley. Si usted estudia los 10 mandamientos conforme están en Éxodo capítulo 20, ustedes se dan cuenta que el único de los 10, el único que es un mandamiento de tiempo es el cuarto. Acuérdate del día de sábado, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu siervo que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y por tanto descansó, bendijo y santificó el sábado, mis hermanos. Es el único mandamiento que habla de tiempo de los 10. Por eso Satanás ha atacado de todos los 10, del decálogo, el que más ha atacado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero quiero leerles una declaración muy importante aquí a ustedes. Escuchen por favor. El Papa, dice esta declaración, es de tan grande dignidad y ensalzado que no es simple hombre, sino como si fuese Dios y el vicario de Dios. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de Reyes. ¿Quién es Rey de Reyes, mis hermanos? Cristo Jesús, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente, dice esta declaración, ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. ¿Dónde está esa declaración? Eso usted puede encontrarla en el internet todavía. Eso no es nada, eso está a la vista de todos aquellos que quieran verlo. Lucio Ferraris, Prompta Biblioteca, artículo Papa 2, tomo 6, página 26 y 29. Dios, a través del profeta Daniel, dijo que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y qué cosa, y la ley. Yo quiero mostrarles aquí a ustedes un libro muy importante. Este libro es escrito por un cardenal de la Iglesia Católica. Se llama La Fe de Millones o The Faith of Millions. Es importante porque muchos de nosotros desconocemos
el contenido de este libro. Y yo quiero leerle una declaración de este libro. No sé quién, ¿alguien de aquí puede leer inglés? Levante la mano, por favor, alguien que pueda leer inglés. Y yo le voy a dar este libro para que, entrégueme hermano a alguien que levante la mano, para que a medida que yo voy leyendo en español, esa persona me vaya siguiendo en este libro, lo único que está marcado en amarillo, porque el artículo es muy largo y no tengo tiempo. Puede tomar asiento, mi hermano. Yo voy leyendo en español y usted me va siguiendo ahí en ese libro, en inglés, y usted me va a decir si lo que yo estoy leyendo es correcto o no. Solo lo que estaba marcado en amarillo, comenzando en esta página, después acá y después en la parte derecha. ¿Está bien? Escuchen bien, ese libro lleva como título La fe de millones, escrito por un cardenal de la Iglesia Católica. Y noten cómo dice, estoy citando la página 472 primeramente y después la página 473. Hermano Rodolfo, recuerde, solo lo que está en amarillo. Dice, la palabra sábado, óigalo bien, significa descanso. Y es el sábado, el séptimo día de la semana. ¿Estamos bien? Ajá. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien. Muy interesante. No tiene que repetir lo que yo leo. Solamente sígame en el libro y usted me dice si estoy leyendo correctamente o si lo he traducido correctamente conforme aparece ahí en esa edición. La misma Iglesia Católica está constatando de que el séptimo día de la semana, ¿cuál es? El sábado, mis hermanos. Hoy usted estudia con personas de otras denominaciones y dice, no, ¿quién dice que el séptimo día es el sábado? Puede ser un lunes, porque la Biblia dice que descansó en el séptimo día, pero ese día pudo haber caído un martes o un miércoles o cualquier otro día de la semana. Pero no es así. Sigo leyendo. Escuchen bien, por favor. La iglesia está la palabra iglesia está en mayúscula. Cuando dice la iglesia, se refiere a la Iglesia Católica, por supuesto. La iglesia recibió del fundador Jesucristo la autoridad para hacer tal cambio. ¿Qué les parece a ustedes, mis hermanos? Sigo leyendo la siguiente página, mi hermano. Dice, Él le confirió solemnemente a su iglesia el poder para legislar, gobernar y administrar. Sigue diciendo, o sea, el poder de las llaves, según esta edición. Noten cómo dice esta cita. Pero puesto que el sábado, óigalo bien, y no el domingo, está especificado en la Biblia, no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, o sea, de la Iglesia Católica, observen el domingo en lugar del sábado. Increíble, mis hermanos. Noten cómo sigue diciendo. Sí, por supuesto, es inconsistente, pero este cambio fue hecho alrededor de 15 siglos, o sea, 1500 años antes de que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre era observada universalmente. Punto seguido. Ellos, o sea, el protestantismo, dice este cardenal católico, han continuado con la costumbre, aunque descansa, óigalo bien, sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito en la Biblia. Esa observancia permanece como un recordatorio de la Madre Iglesia, de la que las sectas no católicas se separaron, como un niño que se escapa de su casa, pero que todavía lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón de su cabello. ¿Está bien, hermano? ¿Qué les pareció a ustedes esa declaración? Oh, mis hermanos, esto es serio. Un alto funcionario de la Iglesia Católica, a través de ese libro, está constatando de que el mundo cristiano está guardando un día equivocado. Está guardando un día que no está en la palabra de Dios. Está guardando un día que viene ¿de quién? De la Iglesia Católica Romana. Y dice él, que ellos son seguidores de la Biblia. ¿A quién estamos siguiendo nosotros hoy? ¿A lo que dice el Señor en su palabra? ¿A lo que dice el Señor, así dice Jehová? ¿O estamos siguiendo las costumbres de los hombres? Vamos a ver a continuación un video, mis hermanos, presten mucha atención a este video. El hermano Flavio me va a ayudar allí con el audio. Este video está en inglés
La persona que ustedes van a ver al frente es un obispo de la Iglesia Católica, pero tiene subtítulos. Vayan leyendo los subtítulos y aquellos que entienden inglés pues lo pueden escuchar en inglés y pueden darse cuenta. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver este video anteriormente, pero lo vamos a ver a continuación. Presten mucha atención, hermanos. Flavio, creo que... No, está bien. Vamos a esperar unos segundos, Flavio. No habíamos encendido el proyector. Esperemos unos segunditos, mis hermanos. ¿Quieren mover que movamos? Ok, perfecto, está bien, lo movemos. El mensaje del primer ángel, si usted lee Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dice, temed a Dios y dale ¿qué? Honra. Hermano Flavio, ¿cuál el de los videos es? El 4. Ok. Perfecto. Temed a Dios y dale ¿qué? Gloria. ¿A quién tenemos nosotros que temer? A Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Es obediencia perfecta a Dios. No es tenerle miedo, como muchos piensan o enseñan. Es tener obediencia a nuestro Padre Celestial. Bien. Vamos a esperar unos segunditos. Ahora sí. Ajá. Ok. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: has she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience,
binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Eso fue un nuncio cardenal católico, pero no hay prueba más mayor que esa, hermanos. No, lo que él dijo está en historia, y eso está escrito. Me refiero al que apareció en la foto, que apareció en el video. Bueno, yo solamente les presento el video. Correcto. Habría que investigar entonces si es un disfraz o si es un nuncio de la Iglesia Católica. Que está en la historia y es cierto. ¿Me entiende? Y la palabra lo dice. El pueblo pequeño lo cambió todo. En los minutos que nos quedan, porque ya el tiempo ha corrido, el Señor tiene un mensaje para el pueblo en el tiempo del fin. La palabra de Dios nos hace un llamado. Me gustaría que fuéramos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, un salmo muy hermoso, el Salmo 119, que es el salmo que Satanás no desea que nosotros leamos. Salmo 119 y el versículo 126. Salmo 119 y el versículo 126. Noten lo que dice ese texto tan importante. Salmo 119, versículo 126. Dice, tiempo es de actuar, oh Jehová. ¿Por qué? Porque han invalidado, ¿qué cosa? Tu ley. Hacemos nuevamente la pregunta. ¿En qué iba a consistir la obra del cuerno pequeño por 1260 años? En que iba a echar la verdad por tierra, de acuerdo a Daniel 8, 9 hasta el 12. Ese va a ser el tema de estudio en nuestra próxima disertación. ¿Qué consistía esa verdad que el cuerno pequeño iba a echar por tierra? ¿Por qué Satanás no desea entonces que estos mensajes sean predicados hoy? ¿Por qué Satanás no quiere que estas grandes verdades sean presentadas por un pueblo que él sabe que hay un pueblo en esta tierra, un pueblo remanente que Dios le ha dado todas estas verdades para predicarse, pero él sabe, o sea Satanás, sabe que de esas verdades depende nuestro destino eterno. El Señor te está llamando a ti en esta hora, mi querido hermano y amigo aquí presente. Te está llamando a ti, joven aquí presente, niño aquí presente. A cada uno de nosotros nos está llamando el Señor. ¿Para qué? Para que formemos parte de este ejército poderoso que ha de pregonar estas grandes verdades para el tiempo del fin. Vamos a ser atacados fuertemente por la ira del dragón, porque así lo dice Apocalipsis 12, 17. Seremos atacados por Satanás duramente, pero si nosotros nos aferramos, aún así dice Jehová, y no aún así dice la iglesia, o no aún así dice una conferencia, o no aún así dice un concilio, sino que dejamos que sea el Señor
el que nos hable a través de su palabra. Nosotros vamos a ir de victoria en victoria, llevando adelante esta obra maravillosa que Cristo Jesús ha puesto en tus manos y ha puesto en mis manos. ¿Qué harás tú hoy? El tiempo del fin está cerca. Muy pronto el juez se levantará. Miguel se levantará, dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Cuando Miguel se levante, cuando Cristo termine su obra de intercesión en el santuario celestial, la obra de la gracia se habrá terminado para este mundo impenitente. ¿Qué haremos cuando ese tiempo llegue? La decisión es tuya, como decía este video. Ser fiel al Señor hasta que Cristo venga o seguir las tradiciones y los dichos de los hombres. La decisión la tomarás tú hoy, de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque has escuchado un mensaje. Ya no tienes excusa cuando seas llamado ante el tribunal de Cristo. No vas a poder decir, yo no lo sabía. Yo no sabía de que el sábado es el séptimo día de la semana, es el cuarto mandamiento de tu santa ley, porque aquí lo escuchaste. Lee Éxodo capítulo 20, del versículo del 1 hasta el 18, y ahí te darás cuenta cuáles son los mandamientos de Dios y cuál es el cuarto mandamiento de esa ley que el Señor pide, que le honremos, que le adoremos y que guardemos su santo día de reposo. Que el Señor nos bendiga hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos estudiando este tema o esta serie de temas que la hemos titulado El Juicio Investigador. Vamos a terminar con una palabra de oración, por favor. Vamos a ir de rodillas. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su palabra. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de haberla estudiado en esta mañana. Señor, oramos para que su Santo Espíritu dirija nuestros pensamientos, nos ayude a tomar una decisión firme, una decisión para la gloria y la honra de su santo nombre. En esta hora, Señor, le suplicamos que usted bendiga a cada miembro aquí presente, que nos ayude a darnos cuenta de dónde estamos parados y en qué tiempo estamos viviendo. Señor, ayúdanos a levantarnos como soldados firmes, valientes, y predicar este mensaje poderoso que no es un mensaje creado por un hombre o creado por una iglesia, sino que es un mensaje de carácter celestial. Es un mensaje que Dios le dio a este pueblo en el tiempo del fin para ser predicado. Ayúdanos a formar parte de ese ejército celestial, de ese ejército junto con las huestes celestiales para presentar este mensaje en el tiempo del fin. Bendiga los alimentos que hemos de consumir a continuación. Permita que nunca nos falte. Lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.